Creo que la universidad tiene que ser un espacio justamente para eso, para la crítica, para la libertad. Universidad y política han convivido siempre regular. Probablemente pues, a los políticos y a los responsables públicos entonces se les fuera mano creando centros universitarios. Nuestra época de esplendor fue el periodo de Canella, Alas, etcétera, todo el grupo de Oviedo, conocido en toda Europa como el grupo de Oviedo. El 34 es la antesala realmente de la guerra civil y esta institución la vive en directo, la percibe con un impacto tremendo. Si he hecho la vista atrás, bueno, y al presente, realmente mis amigos son mis alumnos o mis discípulos los que han estado conmigo. Ya se dicho que, a ver, por qué no era rector de algún estudiante, por qué no, porque hay otro estamento, ¿no? La verdad es que eso no prosperó y no llegó a haber nunca, por lo menos no hubo ningún rector estudiante, ¿no? ¿Qué profesor de primera magnitud español, con 40 años, hoy vendría a trabajar a Asturias? Ha habido mucha vida siempre en la Universidad de Oviedo, pero quizás si hubiese que destacar algunos hitos, yo diría que el primero es el propio hecho de la fundación por Valdesalas, siguiendo el modelo de otras universidades españolas. La nuestra es, por cierto, una de las universidades más tradicionales, la 11ª universidad en España, en antigüedad en España, ahora que hay nada menos que 73 universidades. Debe ser a la voluntad expresa del personaje que está ahí en el patio de la universidad, o sea, al gran inquisidor Valdesalas. Cuando en una región perdida entre las montañas, como es Asturias, pues hay que instituir un impuesto sobre la fanega de sal para poder financiar la universidad, como sucedió en el siglo XVII, es que los problemas económicos son importantes. La Universidad de Oviedo es pequeña, pero no significa que no sea irrelevante. Y de hecho, durante el siglo XVII y XVIII, y muy especialmente en el XVIII, está inmersa en una estructura social muy peculiar. En el norte de España es una de las pocas universidades que existen. Y además, en el Principado de Asturias hay una capa de hidalgos pequeños, y una media hidalguía sobre todo, que tiene un patrimonio reducido, pero que es el suficiente como para poder estudiar a sus hijos. Y esto crea las condiciones para que de esta universidad surjan élites administrativas que apuntalan al Estado. Al final puede decirse que la universidad del siglo XVII fue este edificio al que acudían, diríamos, los catedráticos desde el otro edificio de la catedral, ¿no? En realidad, el claustro prácticamente está formado por clérigos, esto en primer lugar, hay muy pocos seglares, y en segundo lugar son los intereses de la catedral los que primen aquí. Feijóo es la otra gran figura de la historia, a mi modo de ver, después de Valdesalas. En el siglo XVIII, el gran esfuerzo, el que realmente es la novedad en Asturias y en España, es el Instituto de Sesión, el Instituto de Xovellanos. Porque el Instituto no era solamente una politécnica, no era una universidad donde se estudiaban cosas técnicas y científicas, y era una verdadera pluriuniversidad completa, que estaba, digamos, dirigida por una mentalidad empirista, y de ahí la importancia de la ciencia práctica y de la marinería, tan importante en Sesión. Yo creo que esos ilustrados fueron la vanguardia realmente, a muchísimos niveles, ¿no? En cuanto a procedimientos administrativos, en cuanto a pensamiento utópico, incluso si pienso en Campomanes, ¿no? En cuanto a diseños de la política liberal, si pienso en Jovellanos también. Es decir, es un equipo brillante. Si la primera mitad, por ejemplo, del siglo XIX es una época muy turbulenta en la historia de España, eso mismo se refleja en la universidad. Muchos de los que se alzaron contra las tropas napoleónicas en Oviedo, en el año 1808,
procedían de la universidad. O bien eran profesores o bien procedían de sus aulas. En el 19, de todas maneras, existen las dos tradiciones, la liberal y la conservadora, y solamente en el final del 19 será cuando imponga, digamos, su marchamo, pues todo lo que es la línea más progresista, la vinculada al clauso-institucionismo, la más liberal políticamente y ideológicamente también. Hay un gran rector, que es León Salmeán, el primero que aparece en esta universidad como claramente liderando una universidad ya laica plenamente. Eso quiere decirse que la vieja influencia de la catedral sobre la universidad pues acábase a mediados del siglo XIX. También fue León Salmeán, y dígolo como ejemplo de fondo de lo que entrugues, el que organizó aquí el famoso experimento del péndulo de Foucault. Todos nos acordamos de la novela de Humberto Eco, ¿no? Pues León Salmeán organizó aquí, y enteráronse en Madrid con gran interés de que se hizo aquí el tal experimento. En aquel momento, Oviedo, la Universidad Asturiana, era la luminaria de toda la Universidad Española, creando, a imitación de la que existía en Oxford, la institución libre de enseñanza, la extensión universitaria, la Universidad Popular, los cursos de extensión, la comunicación con la sociedad, la comunicación con el mundo obrero. Fue una etapa gloriosa, fabulosa, y que yo me considero como el último descendiente de esta institución y de este pensamiento. El punto de partida fueron los viajes de don Adolfo Builla a Oxford, que estaba allí celebrándose ya extensión universitaria como una experiencia nueva, y a él le pareció tan admirable que la importó a Oviedo, y entonces tuvo un éxito enorme, porque había no solamente las clases, sino excursiones, y participaba pues toda la clase trabajadora, desde mineros a pequeños empresarios, obreros y sus familias también. Fue un rotundo éxito. La extensión universitaria realmente es la plasmación en el terreno universitario de un proyecto político. Lo más característico fue su inquietud social, porque todos ellos de alguna manera provenían de la institución libre de enseñanza y de aquel ideal de regenerar España por la cultura, y entonces intentaron extender la universidad y acercarla al mundo obrero. Los hombres de la extensión lo que pretendían era llevar, como ellos decían, la cultura al pueblo para dotarle de un nivel que los convirtiese en sujetos políticos. Quizá el problema que tenía la extensión era que los profesores eran bastante ingenuos. Creían que ellos tenían una cultura que podían simplemente derramar gratuitamente y de manera fácil sobre aquellos que no sabían, y en realidad se equivocaban. Universidad y política han convivido siempre regular. Es una pareja que a veces está bien avenida y otras veces surgen desavenencias. Probablemente porque precisamente la universidad no debe plegarse nunca al poder, debe dialogar con el poder y con los gobiernos, pero no plegarse nunca a ellos. Tiene que mantener un espacio de libertad. Quizá valdría para esto la idea de Max Weber cuando distingue entre la razón del político y la razón del científico, ¿no? El científico tiene que buscar siempre la verdad y la política no siempre permite decirla. O sea, si la autonomía universitaria de ahora tiene que compararse con alguna de las otras épocas de la modernidad y de la vida de nuestra universidad y de otras parecidas, pues pareceríase más que nada al siglo XVIII. ¿Por qué? Porque por un lado el presupuesto compónse de los impuestos que trabajan a favor de la universidad, pero por otro lado está también el presupuesto de la Xunta General del Principado. Quizá uno de los bienes más fundamentales de la universidad de nuestros días y de la universidad de siempre ha sido la capacidad de ser autónoma, porque es lo que respalda verdaderamente esa libertad de pensamiento a la que nunca debe renunciar la universidad. Es que eso de la autonomía no es cierto, ¿no? Es decir, son todas exactamente igual. Eso se concreta en hacer normas, estatutos, reglamentos, cosas que no sirven absolutamente para nada. Como digo, lo importante en la universidad es el trabajo de sus investigadores y de sus profesores. Lo que sea autonomía de los dirigentes de la universidad para
organizar el lío universitario, eso es extraordinariamente peligroso y yo desde luego estoy absolutamente en contra, porque como digo, lo que crea no son estructuras democráticas, sino estructuras caciquiles. A principios de siglo la Universidad de Oviedo, una época brillante, quizá una de las más brillantes de toda su historia. El momento más excepcional probablemente de toda la historia de la universidad tuvo lugar hace ahora un siglo, con motivo del tercer centenario de la universidad. Hay una época de confluencia de unos hombres extraordinarios en esta universidad, encabezados por Leopoldo Alas, por Clarín, Consela, Builla, Canella, el rector Canella, Altamira. Verdaderamente una confluencia de hombres tan singulares como esa no ha habido nunca, y fueron hombres que pusieron a la Universidad de Oviedo en el primer plano nacional, incluso internacional. Fue esa riqueza que tenía la universidad lo que atrajo a esos personajes tan capaces, y entonces ellos contribuyeron a desarrollarlo más. Y desde luego no quiero dejarme de lado al rector que tenían entonces, don Fermín Canellas, que aparte de un trabajador incansable, fue un poco como el padre de todos los profesores. Para mí siempre ha sido un referente don Fermín Canella. Creo que fue un gran rector, un hombre ilustrado, respetado por la universidad y por la sociedad ovetense, y que dejó una impronta importante en esta universidad. La convergencia de esas personas con una formación muy amplia, muy abierta, etcétera, ligados a la institución libre de enseñanza, después, bueno, todo ese grupo, creo que fue un momento estelar. Coincidencia no lo llamaría. En todo caso, digamos que fue un grupo de personas muy inteligentes que estuvo en el momento preciso y en el lugar adecuado. En el acto conmemorativo, fuera de todo protocolo, fuera de toda previsión, una voz anónima lanzó un grito, dijo: «¡Viva la nuestra universidad!», dicho muy en asturiano, ¿no? Eso representaba verdaderamente cómo se sentía como propia la Universidad de Oviedo en aquellos momentos. Yo aspiraría que hoy se sintiese tan próxima, tan propia de la sociedad asturiana como entonces. El fusilamiento del 21 de febrero del año 1938 de don Leopoldo Alas, cosa que a mí personalmente lo tengo grabado en el corazón por una razón. La persona que acompañó aquella noche del fusilamiento a Leopoldo Alas fue mi padre, detenido el 19 de julio de 1936. Y la amistad que tenían ambos fue la que le pidió Leopoldo que le acompañase la última noche. Así que es un recuerdo muy doloroso, muy triste para mí, esa fecha y esa circunstancia. Ha habido muchos rectores importantes, sin ninguna duda, pero yo elegiría entre todos el Leopoldo Alas hijo, a quien le tocó una época muy difícil de la Universidad de Oviedo, una época muy difícil de la historia de España, de la historia de la sociedad española, una persona que fue desposeída injustamente e indebidamente de su cargo, que nosotros hemos hecho mucho, todo lo que ha estado a nuestro alcance por reparar como figura histórica. Una persona que murió asesinada, fusilada, además de desposeída de su capacidad, de sus atributos rectorales. Una persona que fue un intelectual verdaderamente, un universitario, y además un universitario con sensibilidad social como la universidad debe tener. El hecho de que se asesine al rector de una universidad simplemente por sus ideas políticas es un hecho de una gravedad inusitada. Quizá más grave todavía el silencio que siguió después de su triste muerte. Es el resultado de muchas cosas, indudablemente de los odios que se desencadenan y que se vuelven, digamos que violentos, operativos, cuando se produce una guerra, cuando no hay orden, y las envidias, también la figura evidentemente de su padre, un consentimiento pues profundamente reaccionario frente a quien había sido un hombre pues profundamente progresista, que había participado como diputado constituyente en el año 31, que era materialmente el padre de la ley de divorcio en 1932, en fin, que había tenido que padecer como rector
los sucesos dramáticos de la quema de la universidad en el año 34, son muchos sucesos, pero indudablemente, digamos que los más bajos instintos humanos están presentes individual o colectivamente en esa desgracia. Me dijo cuál sabían la obsesión que tenía Alas de por qué lo fusilaban. Quieren matar en mí la memoria de mi padre. Tiene toda la pinta, este episodio, de ser un episodio ejemplar, ¿no? Que el entorno mismo del general Franco debió de meditar muy mucho, porque ustedes comprenderán que la universidad y Sabino Gendín el primero estuvieron haciendo gestiones delante del gobierno rebelde, llamémoslo así, en Salamanca, en sin éxito, ¿no? La entruga, ¿cómo es posible que en una ciudad como Oviedo, en cualquier ciudad, se deje que por un asunto de estas características, ¿no?, se fusile a un ciudadano eminente de la ciudad? Que el rector de una institución universitaria sea fusilado es fusilar prácticamente también a una institución y todo lo que tiene detrás de historia y de trayectoria liberal. Su aportación más importante a la Universidad de Oviedo fue justamente el hacer frente a la quema de la universidad y el poder reconstruirla, algo que se ocultó deliberadamente durante décadas en un tiempo récord. Quiero recordar que estaba previsto inaugurar el curso académico después de la quema de la universidad en octubre del año 36. Las obras estaban prácticamente terminadas cuando la sublevación del 18 de julio. Y no solo la terminación física, sino el acopio junto a otros muchos compañeros que lucharon denodadamente por la restauración hasta donde fue posible de la biblioteca universitaria, la consecución de fondos, de material, de apoyos, de convencimiento a las autoridades del gobierno central. Es decir, esa fue una labor titánica desarrollada junto al claustro que se desarrolló, como digo, pues en menos de 2 años. La desaparición de la biblioteca o de la universidad tuvo un eco muy importante y se creó una asociación de antiguos alumnos que fue la que se movilizó tanto en España como fuera de España para conseguir fondos. Vía legado, es decir, una disposición testamentaria del conde de Toreno que decidió que la biblioteca familiar viniese a la Universidad de Oviedo, y eso lo decidió antes de estos acontecimientos del 34, y los libros, la voluntad testamentaria se cumplió en el año 39, ya una vez pasado el desastre del 34 y de la Guerra Civil. Y la otra vía importante fue la compra, también a través de la Asociación de Antiguos Alumnos, de una biblioteca privada importantísima, la biblioteca de don Roque Pidal y Bernaldo de Quirós, hijo y nieto de ministros, que la vendió a la universidad por 500.000 pesetas, cifra importante entonces, pero inferior al precio real en el mercado de la biblioteca. Es verdad que en el 34 y en la Guerra Civil la Universidad de Oviedo pasó por unos momentos críticos. No, se quedó sin infraestructuras prácticamente, todas estaban deshechas, ¿no? Se quedó sin archivos, se quedó sin biblioteca. Se planteó efectivamente que la universidad tendría que hacérsela desaparecer porque se asociaba precisamente a un pensamiento liberal que se creía que era el cáncer, ¿no?, de España, digamos, aquello que había contribuido directamente a que España se rompiese y que acabase entregándose de brazos en el comunismo, ¿no? En vistes de que hubiera habido 2 destrucciones seguidas de la universidad, en vistes de la guerra social a fondo que vivía Asturias, pues hubo xente dentro de los nuevos ideólogos del régimen que se estaba formando en torno al general Franco que, bueno, deixaron decirse que por qué no llevar la universidad de aquí pues a Santander, que estaba al lado, que era un sitio más pacífico, digamos. En Oviedo hay gente, y posiblemente si usted les pregunta le dirán, sí, fue un intento muy serio y lo apadrinaba el entonces ministro de Educación Nacional, Pedro Sáinz Rodríguez. Y yo tuve ocasión de hablar con él con mucha confianza, con mucha franqueza, y me dijo, Cachero, piensa usted que eso es una mentira, eso es una patraña que no se tiene en pie, porque mire usted, yo he sido catedrático aquí 2 años, lo he pasado aquí muy bien, he hecho aquí muy buenos amigos, y ¿cómo cree usted que yo iba a ser tan desagradecido para ser precisamente el propulsor de la anulación de esta universidad? Diga usted por ahí a quien sea que miente descaradamente y que no hubo tal cosa, ni mucho menos, sino que mi actitud fue la contraria. Sabino Gendín y los demás pusieronse en contra de este asunto,
evidentemente, y traballaron fondo por la restauración, dando todo tipo de seguranzas de que la vida universitaria iba a tomar dentro de la nueva situación política la normalidad deseable y la normalidad académica y social pedida por la situación, pese a las desgracias tanto del 34 como del 36. Yo entré en esta universidad como alumno en el año 1941, una vez aprobado el examen de Estado que se llamaba entonces, que era como hoy la selectividad formalmente, pero en cuanto a contenidos y en cuanto a dureza del examen, aquello era mucho más que es hoy la selectividad. Yo vine a la universidad un poco a ciegas, porque buscaba una cosa, que eran las matemáticas, que no pude ser. Buscaba el latín y no pudo ser. Buscaba gramática histórica y no pude ser. Y arribé a la teoría de la literatura y ahí encontré la plenitud de todos mis gustos. La gente decía que era una facultad o eran unos estudios para mujeres. Yo no noté ninguna diferencia, únicamente que de las 30 chicas o de los 30 alumnos que hacíamos filosofía y letras, había 2 o 3 sacerdotes, no sé si hermanos o sacerdotes propiamente, y 1 o 2 chicos. Había una cosa muy curiosa, que era indudablemente un machismo por nuestra parte, completamente equivocado y estúpido. No había mucha relación, quizá ninguna relación, entre los chicos y las chicas de letras, no digo ya de la facultad, sino del mismo curso, compañeros y compañeras. Recuerdo que cuando entrábamos en las aulas, sin que nadie nos lo impusiera, ni mucho menos, nos poníamos en el ala de la derecha los chicos y en la de la derecha las chicas, y era muy poco frecuente el que hubiera una relación entre nosotros. Había el mito de que no teníamos salida, que se estudiaba más que nada por decoración o cosas de este tipo. Y los chicos estudiaban masivamente o Derecho o ciencias químicas, que era la única facultad que había entonces de ciencias. Yo decía entonces, y sigo diciéndolo, que nosotros, los de letras, filosofía y letras, facultad reciente, como dije antes, éramos algo así como los realquilados de la universidad. Desde los años 40, recién acabada la Guerra Civil, hasta 1960 y algo, y el conseguir una ampliación era ciertamente tocar el cielo con los dedos. Son los años 60 los que dan el impulso definitivo hacia una universidad que ya es moderna. Es saltar de una universidad que tiene una matrícula que apenas se movía en el centenar de estudiantes, decenas de estudiantes durante mucho tiempo, pues a pasar a una universidad que es la que tenemos ahora, con 30, 40.000 estudiantes, ¿no? Y el cambio es profundo y implica muchísimas cosas a la vez. Cuando yo llegué a Oviedo había, me parece que 2.500 alumnos, ¿verdad? Y ahora, pues, cuando yo salí había, no sé si 30, 35 o 40.000, ¿no? Esto ha cambiado completamente todo, es decir, que la composición social de la universidad es totalmente distinta y entonces, pues, hombre, sigue habiendo grupos de presión, pero muy pocos. Yo diría que la generación del 68, el 68ismo, y es la que da el color a la universidad de los 60, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estaríamos en otra etapa un poco distinta a aquella, porque de aquella todavía el título universitario superior teórico, digamos que ya era el culmen del prestigio social. Hay otro momento que también es muy importante, ya con una vivencia muy próxima, y es la época de la transición. Los momentos más difíciles que yo viví como rector fue los de rector en funciones, por una razón, porque
la universidad era un núcleo difícil de mostrarse ajeno a todo lo que pasaba en el país. Yo tuve oportunidad de vivirla en primerísima persona, primero pues siendo oposición y después participando en unas elecciones democráticas. Yo creo que casi podríamos decir después de los estatutos de la universidad, las primeras elecciones democráticas que tuvo la universidad en esta época. Hubo encierros, hubo problemas que hicieron, por una parte, que yo no consintiese la entrada de la policía, que un día entró y la tuve que mandar a retirarse del patio de la universidad, nunca se me olvidará. Y luego las relaciones con el gobierno civil, que eran difíciles y verdaderamente algunos momentos verdaderamente fuertes. La universidad forma parte de la sociedad. Muchas veces se habla de que la universidad está divorciada de la sociedad y que vive metida en una cúpula de cristal. Yo creo que esto no es así. La universidad forma parte mismo de la sociedad. Por tanto, todas las crisis que atraviesa la sociedad, todas las crisis que atraviesa el país, se reflejan automáticamente en la universidad. No hay más que mirar la historia de la universidad para darse cuenta de ello, ¿no? Las circunstancias políticas también influyeron en la designación mía como rector en funciones y en las elecciones, que fueron además en una fecha absolutamente inapropiada, porque fueron en periodo no lectivo. Hubo parte del claustro que quería que se aplazasen, me pidieron que yo no me presentase en protesta por la fecha, pero dije yo, bueno, si yo no me presento y se presenta al contrario, ¿qué gano yo y qué gana nadie? O no nos presentamos los dos si no hay elecciones, o si hay elecciones, yo no puedo, a la gente que me propone, yo no puedo defraudarla. Y así fue. Teodoro López Cuesta era un hombre, felizmente es un hombre con un gran don de gentes, con una gran habilidad para conseguir cosas para la universidad. Recuerdo como uno de los hitos su decisión de designar como doctor honoris causa por esta universidad a don Ramón Areces, lo cual le supuso a la universidad la creación del centro de cálculo, que sería vital para el desarrollo de la universidad, dado la importancia de la técnica en nuestros días. Y yo recuerdo una anécdota con don Pedro Silva, uno de los profesores más queridos y más respetados de nuestra universidad y de mayor prestigio en su género dentro de España y fuera de España, que es el profesor Barluenga, me pidió un día 25 millones para unas masas. Yo estuve aquí con todos mis colaboradores durante más de un año sin poder montar una sola reacción. O sea, las condiciones de las instalaciones que nos encontramos no estaban en buen estado, entonces tuvimos que trabajar muy duro y tuvimos que montar el laboratorio. Naturalmente, una de las herramientas esenciales de aquella época eran las masas. Yo no tenía ni la menor idea de lo que eran las masas ni para qué se necesitaban, pero creía en el profesor Barluenga. Yo sabía que él no entendía de esto, es obvio, naturalmente esto solo entienden los especialistas. Y la acogida fue sensacional. Fui a ver al presidente, a don Pedro Silva, y le dije, necesito 25 millones. ¿Para qué? Para una cosa que no sé lo que es, unas masas, pero sí creo absolutamente en el profesor. Pedro Silva, como yo creía en el profesor, él creyó en el rector y me concedió esto. Y yo recuerdo que lo dije a otros profesores de la universidad y me dijeron, pues no te lo creas. Y yo dije, pues yo sí me lo creo. Y realmente estuvo hecho, me las compró. Y gracias a eso, el profesor Barluenga sigue hoy en Oviedo con gran prestigio, obteniendo premios. Y quiero decir aquí, sin ambajes, es que si yo estoy en la Universidad de Oviedo, se debe a que Teodoro López Cuesta era rector en aquellos momentos, porque me ayudó en todas las direcciones. Recuerdo cuando tomé posesión del vicerrectorado con don Teodoro,
acudieron un montón de medios, de radio, de periódicos, etcétera, y me preguntaron, ¿hay discriminación? Y digo, bueno, en cierta medida, porque si yo fuera hombre ustedes no estarían aquí. Es decir, la emoción fue que era la primera vicerrectora de esta universidad. Normalmente una tesis termina con una comida en la que el doctorando invita al tribunal, pero como era la primera, no había tradición, no se sabía nada, no sé. Me dijo uno de los profesores que había estado en el tribunal, un profesor de aquí, dice, ¿no pretenderás venir con nosotros a comer? Digo, no, yo no pretendo nada, lo que se acostumbre. Claro, no sabía, no tenía antecedentes. Yo creo que fue la única tesis que no se celebró con una comida. A ellos les debió de dar un poco de apuro ir 5 señores barbudos con una chica, por si acaso hablaban mal, yo qué sé. En este momento somos más de la mitad del censo, digamos, universitario. En algunas facultades como medicina, donde la nota de corte es alta, hay muchas más mujeres. Eso no indica en modo alguno discriminación, sino todo lo contrario. O sea que creo que no. Es más difícil acceder a las cátedras, pues por la sencilla razón de que hay un tanto por ciento muy elevado de hombres en las cátedras que tienden, muchos de ellos, a opinar, ¿no? Pues o puede que de manera inconsciente a pensar que lo hacen mejor los hombres también, o que le dedican más tiempo. Hay también estas teorías, ¿no?, de que las mujeres tienen que dedicarse a la familia y por lo tanto no se dedican, que bueno, eso es uno de los mitos sociales que tendrá que caer también. Porque era impensable entonces para una mujer presentarse a la cátedra de universidad. Según me explicó un funcionario famoso entre todos los que nos dedicábamos a la universidad, un funcionario del ministerio llamado Garrido, dice, si la saca es usted la 8ª mujer y la primera casada. No sé si es verdad. El que se presentase una mujer era un poco insólito, pero ya digo que yo siempre tomo las cosas con mucha naturalidad. Tenemos el posgrado de estudios de la mujer y tenemos también el programa Erasmus Mundus de estudios de la mujer. Lo que aportan, pues sin duda, pues una parte que por lo general falta en el resto de las asignaturas, es decir, la perspectiva de género, es admitir que las mujeres son también sujetos, en algunos casos diferenciados, y bueno, y eso es lo que hay que ver en las diferentes disciplinas. León, como capital, como diputación, como provincia, había apostado por una nueva universidad de una forma tan fuerte, sobre todo la Caja de Ahorros de León y la Diputación de León, que negarse hubiese sido oponerse a poner puertas al viento. La escisión del campus se produjo en un momento en que en España se estaban creando universidades nuevas. Yo creo que la de Alicante también se creó en aquel momento y alguna otra. Y la de León pues estaba abocada a convertirse en una universidad propia, de manera que fue una consecuencia un poco de la expansión del campus, ¿no? Y se inscribía en lo que fue también la creación de muchas universidades en España en aquellos años de finales de los 70, ¿no? Cuando yo accedí al rectorado, pues en aquel momento teníamos sobre nosotros el paraguas protector de la Ley de Reforma Universitaria. Ahora parece que se quiere abordar una reforma profunda. Yo pienso que más bien va a quedar todo en un intento de que todos los planes de estudio de los países de la Comunidad Europea tengan una base común, de forma que sea más sencillo homologar los títulos. En aquella época me acuerdo de los conflictos que teníamos pues con los biólogos, por ejemplo, ¿no? Todavía quedan pintadas por ahí, ¿no? Incluso, pues eso, la licenciatura de Derecho, que no podían ser 5 años, que tenían que ser 4 años. Pues si se van a cambiar otra vez los planes de estudio, ¿qué pasa? Pues que el modelo anterior habrá fracasado. Digo yo, si no tendríamos que seguir con él. Hay que aprovechar esta ocasión de la convergencia europea para hacer una oferta renovada de enseñanzas. Y tenemos que renovar también el modo
de explicar, el modo de transmitir las enseñanzas. Antes se pensaba que el proceso de enseñanza iba desde la tarima del profesor al banco del alumno, ¿no? Y ahora hay que concebir que el centro, verdaderamente, y el sujeto está en el banco y en el alumno. Mi padre siempre lo tuvo claro, ¿no? Y de hecho él fue muy... pues una de sus grandes bazas eran los alumnos y la relación que tenía con ellos. La universidad son los alumnos. Yo creo que la universidad lo que tiene que hacer es educar. Me recuerda un poco lo que decía Pi Margall, decía Pi Margall en El orden político. Dice, antes que español, soy hombre. Claro, ¿y quién le da vela para reivindicar la condición de hombre? Se supone que es hombre y que no es un gato, ¿verdad? Pues aquí también el que entra a la universidad ya es hombre. O sea, formar hombres, yo creo que es un concepto ideológico completamente. Hombres, según qué tipo de hombres, claro. Porque hombres de qué tipo. Es la cuestión del humanismo, pero el humanismo es una concepción ideológica. Y en el vicerrectorado de Santiago Gascón fueron implantándose los planes de estudios, se consiguieron cosas, se crearon facultades como la de bioquímica, por ejemplo, y en general fue un vicerrectorado, como le digo, muy positivo. Fue capaz de impulsar concretamente la biblioteca universitaria, aparte, naturalmente, de las ciencias experimentales, obviamente, ¿no? Las ciencias experimentales a las cuales pertenecía. Pero eso fue y luego, naturalmente, cómo no voy a resaltar el tesón y la fuerza de voluntad, ¿verdad? Y, bueno, su comportamiento hasta su muerte, con la que estuve presente. Indudablemente la creación del campus de Mieres fue uno de los aciertos del rectorado de mi padre, de la época en la que fue rector, junto a la estabilización del personal y otra serie de cuestiones, porque yo creo que en esos 4 años le dio tiempo a hacer mucho, ¿no? Venía de otros 8 como vicerrector y tuvo tiempo a hacer mucho, entre ellos el campus de Mieres, que mucha gente no creía viable, ¿no? Decían, incluso se llegó a ir que el caudal sería navegable cuando se hicieron ese edificio y tal. Y finalmente se hizo, ¿no? El caudal sigue sin tener puerto, pero bueno, a lo mejor se lo ponen. El caso es que fue uno de esos grandes aciertos. Que cada ciudad haya querido tener una universidad, no sé si es lo más racional, pero en todo caso es un elemento que a la universidad, es un elemento de aprecio a la universidad. Hay otras universidades, como por ejemplo la Universidad de Salamanca, que tiene campus a 60 kilómetros o a 100 kilómetros. Por ejemplo, la de Salamanca está estructurada en el de Zamora, Ávila, tiene en Béjar, o la de Ciudad Real, que tiene el campus de Almadén, que está a más de 100 kilómetros, que ahí sí se plantean ciertos problemas por la distancia, ¿no? Aquí en la Universidad de Oviedo pues no hay distancias ni entre Oviedo, ni Gijón, ni Avilés, ni Mieres. Y probablemente pues a los políticos y a los responsables públicos entonces se les fuera mano creando centros universitarios, ¿no? Sinceramente creo que hoy más que nunca es Universidad de Asturias, debido a que no está centralizada solo en Oviedo, sino que tiene campus como el de Gijón y Mieres, con una identificación muy propia, con unos estudios muy importantes, y creo que más que nunca es una universidad de todos los asturianos. Tenemos muy buenos profesores y muy buenos profesores con una dilatada trayectoria universitaria y sin embargo no tenemos apenas base de profesorado joven, ¿no? Creo que eso tenemos que corregirlo y si prevemos que en los próximos 10 años va a haber muchas jubilaciones, el momento no será después, dentro de 10 años, es ahora el momento de formar a un profesor. Yo soy recién contratado, claro, yo soy un recién llegado, pero claro, uno elige su patria, no la bien impuesta. Yo he elegido Asturias, ¿no? Y he elegido esta universidad. Y entonces, en esa misma medida, yo me siento como un recién nacido aquí. Lo que sorprendió fue que eran los estudiantes los que no querían que yo me jubilase. Bueno, ya estaba jubilado, que yo dejase la universidad, ¿no? Eso es lo que sorprendió. Lo cual, cosa que antes no hubiera sorprendido. Eso es una cosa curiosa. Es decir, lo que sorprendía a la gente, según testimonios abundantísimos y muchos de ellos publicados, es que un
un profesor ya jubilado, ya fuera de edad completamente. Sin embargo, los estudiantes hicieron una huelga para que siguiese presente. Ese fue el motivo de sorpresa. Decidí ser profesor de la universidad tras terminar mi tesis, yo creo. Fui becario de investigación en la Universidad de Salamanca y también en la Universidad de Salamanca ejercí como profesor asociado, ¿no? Pero más tarde di clase en la enseñanza secundaria durante 3 años. Fue un periodo muy intenso, después del cual es cuando dije, bueno, creo que vamos a intentar presentar ya finalmente la tesis y volver a la universidad. Me exigieron los estudiantes que fuera a decirles por qué no daba clase, puesto que estaba anunciada en mis clases para el curso próximo, es decir, lo hicieron muy mal, no me informaron a debido tiempo. Yo llegué a clase normalmente aquel año, pues como cualquier otro, ¿no? Tenía las listas de los alumnos y todo, llegó a clase y me dijeron, no, si usted aquí no tiene, este año no da clase usted. Pues yo no fui, estaba en el tablón. Entonces los estudiantes dijeron, bueno, pero ¿cómo no viene este señor a clase? Y vinieron a verme. Vinieron a ver, ¿por qué no va usted a clase? Digo, porque no voy. ¿Cómo que no da usted clase? No, que yo tengo noticias, me han dicho que yo no voy a clase. Entonces, inmediatamente fueron a la huelga. Y antes de la huelga me pidieron, casi me obligaron a que fuera yo a explicarles por qué no iba a dar clase. O sea que no fue clase, fue simplemente una explicación de por qué no iba a clase. Claro, como había tanta gente, pues tuve que decir una explicación un poco larga que resultó ser una especie de clase, pero en fin, nada más. Hay una filósofa política, que es quizás la más interesante del siglo XX, de las más interesantes filósofos del siglo XX en la política, que se llama Hannah Arendt, y decía, los seres humanos somos radicalmente libres porque somos completamente un inicio, ¿no? La famosa endogamia de la universidad es indudable, también la hay en las empresas privadas y en otros sitios, ¿no? Pero en la universidad es indudable por varias cuestiones. Una de ellas porque digamos que en cierto sentido se hereda, no la posibilidad de acceder a una plaza, que a veces también, pero bueno, no debería ser así, sino lo que se hereda es el gusto por la docencia, por la propia institución. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Yo he tenido la suerte, pero entiendo que por pura coincidencia, no creo que la genética aquí influya demasiado, pues en seguir esa estela de mi bisabuelo y de mi abuelo en la Universidad de Oviedo, ¿no? En otra disciplina totalmente distinta a las que ellos cultivaron, ¿no? He de decir que a veces esta alma mater se convierte en desalmada madrastra. Y no sé las razones, nunca quise saberlas. Un tiempo me rechazó, porque la universidad es una cosa abstracta y las personas que están en ella pueden no ser tan abstractas y se mueven por intereses, no lo sé por qué. El hecho es que cuando murió el profesor Clavería, salió la cátedra, intentaron desdotarla, pero por fin salió, se impuso la ley, la pedí y vine, contra viento y marea. Y claro, con este recibimiento no estaba yo para muchas participaciones con el resto del claustro. Lo más difícil de la convivencia entre profesores son los problemas que pueden surgir de celos, envidias, competencias, ese tipo de cosas. Entre los alumnos lo más difícil es aprobar a todo el mundo. Quiero decir que muchos alumnos llegan a reclamar al defensor universitario cosas que no tienen mucho sentido, pero que ellos consideran que han sido tratados injustamente por los profesores. A mí me recuerda siempre aquella hoja de servicios de San Napoleón, ¿no? Y decía, hoja de servicios, pues años de edad, pues 56, años de servicio del emperador, 30, número de hijos, 7, heridas recibidas, 14, dice, total, 145. Pues un poco así es la universidad ahora, no hay unidad. Quizá ha habido una idea demasiado utilitarista de la universidad como espacio de formación para las profesiones, ¿no? Eso es indispensable, sin ninguna duda. Yo creo que fundamentalmente debe de enseñar a pensar a los estudiantes y a resolver problemas. Y sin embargo tener capacidad de trabajar en equipo, de ser creativo, de resolver situaciones complicadas, de ubicarse en el mundo, de moverse por el mundo, no de tener información, sino de saber buscar esa información,
de dirigir equipos. Todo esto es algo fundamental que quizá tenemos que enseñar mucho más en la universidad y que cada vez es más apreciado en el mercado de trabajo. He estudiado aquí, me he formado como titulado en Relaciones Laborales y aparte, bueno, me he hecho experto en protocolo y básicamente pues por estar trabajando aquí en este edificio central de la universidad al que, vamos, es como es el referente de la universidad. Lo que te ayuda a la universidad es para enfrentarte a problemas y demostrar que eres capaz de superarlos. Es un sitio donde se adquiere conocimiento y yo personalmente he intentado, en la medida que he podido, pues acceder a ello. A mí me gustan mucho las ciudades que son un poco más tradicionales y que no son como, por ejemplo, Madrid, donde hay muchísima gente y creo que por el año de Erasmus es muy importante conocer a la gente y la gente que viven aquí y sí, los españoles y no los cosmopolitanos que probablemente también viven en Londres o en Nueva York. A los universitarios de hoy yo envidiar muy poco. Envidio pues no tener ahora los mismos años que tenía cuando yo estudiaba, fundamentalmente, pero la universidad de los 60, en la que yo estudié aquí en Oviedo, insisto, era muy agradable, nos conocíamos prácticamente todos, mucho más que ahora, nos conocíamos todos los estudiantes de distintas facultades. Hombre, ahora tienen muchos más medios, ha evolucionado mucho, pero bueno, cada época tiene su aquel y nuestra época, pues, no, en ese aspecto no envidio nada. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales cuando un señor marcha de su casa a cambiar de estudios y a cambiar de domicilio, y eso indudablemente enriquece. Yo en gran medida creo, como otros muchos compañeros, somos un poco el fruto del periodo de tiempo que hemos estado en el Colegio Mayor, porque es una época crucial en nuestras vidas, es una época en la que te formas como persona, es una época en que desarrollas tu carácter, en la que das un salto cualitativo en el nivel de conocimientos, puesto que accedes a una enseñanza superior. Nos fuimos de viaje a Murcia para competir en un certamen, para ganar premios y traerlos a la universidad. Y bueno, a 70 kilómetros de Murcia nosotros dejamos a los novatos, pues, como en mitad de la carretera, esposados, y con un kit de supervivencia que era, pues, un bollo, una botella de agua de 20 centilitros y un mapa de Oviedo, callejero de Oviedo. Les dijimos, lo único que tenían que hacer era llegar para la hora de la comida a Murcia. Pues estuvieron cantando en una estación de autobuses hasta que sacaron el dinero para coger un bus y llegar a Murcia. Llegaron a la hora de comer y todo fue muy feliz. Teníamos en cada habitación una pequeña terraza orientada hacia el Aramo y sacar a la gente hacia las 3 de la mañana o así a la helada, que se les sacaba un rato a curtirse un poquito. El problema de nuestra universidad es que, en siendo una de las principales universidades de España, pues podría, ¿no?, tener un otro nivel de investigación. ¿Qué profesor de primera magnitud español, con 40 años, hoy vendría a trabajar a Asturias? La verdad es que no va a ser una tarea fácil, sobre todo porque tengo la sensación de que la universidad, poco a poco, no la de Oviedo, todas, se van quedando un poco fuera de lo que es las estrategias de progreso o los nuevos mecanismos que dirigen las estructuras de investigación. Y así pues corremos el riesgo de que las universidades se transformen prácticamente en academias con poco contenido científico o investigador y simplemente contribuyan pues, a que generaciones sucesivas de estudiantes acudan a ellas simplemente para obtener una titulación de la manera más rápida y cómoda posible. Hay ámbitos de la Universidad de Oviedo en los cuales se ha destacado como muy puntera, ¿no?, en la investigación. Eso es muy importante. Yo creo que eso es enormemente importante. Las universidades tienen que ofrecer un estilo. Cada universidad debe tener
una referencia que la distinga de las demás. Lo que no se puede hacer es que las universidades quieran tenerlo todo y hacer todo exactamente igual, no. Se pueden hacer muchas cosas, pero luego en algunas materias la universidad tiene que poner un especial énfasis para que todo el mundo conozca, en Europa, en América, cuando se quiera estudiar, pues no sé, la historia del arte o la filología, no sé qué, pues que en la Universidad de Oviedo, en tal sitio hay un señor y un grupo de investigadores que hacen esto. Esto es muy importante para distinguir unas universidades de otras, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la Universidad de Oviedo tiene un futuro espléndido, ¿no? Para ser grupos realmente competitivos en estas condiciones, uno tiene que competir por los mejores estudiantes, estén en Asturias, estén en el resto de España o estén fuera de España. B, por los mejores estudiantes de doctorado, estén en Oviedo, estén en el resto de España, estén donde estén. Por los mejores postdoc. Y después uno tiene que ser capaz de incorporar profesores de talla mundial, estén donde estén. Naturalmente, esto no lo puede hacer la universidad en general. Esto solo lo tenían que hacer determinados grupos con el apoyo decidido de los poderes públicos. Pero para eso, los poderes públicos tendrán que tener las ideas muy claras de lo que quieren hacer y tendrán que tener mucho cuidado de no vender humo. No hay que olvidar que la universidad tiene unos valores que, a mi juicio, son eternos, y espero que estos valores pues, sirvan para que los encargados de dirigir las políticas científicas de ahora y del futuro pues entiendan que la universidad es más que una academia y que es un lugar de conocimiento, de futuro y de innovación. Llegados a los 400 años es una buena edad para empezar a rejuvenecerse. Habrá que hacerse por lo menos algún lifting. El reto está claro, situarse entre las 5 mejores del mundo. Por desgracia, el dinero es esencial y que aquellos gobiernos que colaboren económicamente en mayor medida con sus universidades obtendrán un mayor fruto. Tengo a veces la sensación de formar parte de una especie de orden mendicante que va pidiendo permanentemente recursos, pero no los queremos para nosotros, los queremos para un servicio público que tenemos que prestar cada vez de modo más eficaz. Una de las funciones del rector es conseguir los mejores profesores y los mejores medios para la enseñanza y, naturalmente, para la formación de los alumnos que en ella estudian y que en ella se forman. Yo creo que este es un buen momento para la universidad. Pues el mayor éxito que puede tener un docente es justamente que sus discípulos le superen. Me enorgullece, como digo, pertenecer a una universidad con tradición y con solera, y espero que siga siendo un referente y manteniendo esa altura digna que en este momento tenemos.